Vamos a tener este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y quiero que hablemos, hermanos, de algunas características de Dios. Quiero que hablemos de algunas características de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia primeramente ahí en 1 Corintios, capítulo 18, y vamos a leer hasta el 25. Corintios capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Si alguien, hermano, quiere participar y quiere darle lectura a uno o dos, o si quiere tener toda la lectura, puede hacerlo. Nada más vamos a tratar de hacerlo en orden, para que no nos contrapiemos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está bien. Estamos, hermanos, tratando de estudiar, ¿cómo podemos decir? Secularmente, de cada día obtener más conocimiento. Ya los niños queremos que vayan de a temprana edad a la escuela, al kinder, para que vayan teniendo conocimiento. Pasan a la primaria, pasan a la secundaria, pasan a la preparatoria, van a la universidad, se gradúan, pero aún algunos, hermanos, quieren seguir teniendo más conocimiento y aumentando su conocimiento. Desde que nacemos, hermanos, queremos empezar a tener conocimiento, a saber y a saber y a saber cada día más. Tanto que hasta en la actualidad, hermanos, el ser humano está estudiando el cuerpo humano, está estudiando los mares, está estudiando, hermanos, el cielo, las estrellas, el universo, por decir así. Y cada día quiere tener más conocimiento, quiere saber más y más y más. Pero aún, hermanos, aunque hay personas que han ido a la luna y hay personas que tienen un conocimiento muy extenso, nunca va el ser humano a tener el conocimiento que tiene Dios. Porque Dios, hermanos, Dios es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Nosotros los seres humanos estamos limitados, hermanos, a saber hasta cierta distancia y hasta saber las cosas muchas veces hasta que suceden. Mientras tanto, Dios no, Dios las sabe todas antes que sucedan, cuando sucedan, y aún aunque no han sucedido, Dios ya lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios es omnisciente. Y hermanos, estamos tan limitados nosotros. El problema no es que estemos limitados, ese es nuestro problema. El problema, hermanos, es que los seres humanos hemos llegado a pensar que nosotros podemos ir en contra de Dios y ir, hermanos, vivir una vida sin hacer la voluntad de Dios
y vivir de acuerdo a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la realidad. Pero si usted y yo nos damos cuenta hasta dónde han alcanzado estas personas que han viajado al espacio, hasta dónde ellos han podido alcanzar miles de kilómetros, hermanos, a la luna, no han podido llegar a la eternidad. No han podido alcanzar y no la van a alcanzar. Y aunque ellos pueden estar, hermanos, con un satélite desde una órbita viendo la Tierra de un lado y de otro satélite pueden estar viendo la Tierra, el ser humano no puede ver esta creación de Dios desde todos los puntos. Y el único que puede ver todo este universo y todo este mundo totalmente es Dios. Porque Dios, hermanos, es omnisciente, todo lo sabe. Y aunque el ser humano, hermanos, ha hecho grandes esfuerzos por estar en todas partes, el único que puede estar en todas partes es Dios. Esto debería afectar nuestra vida, como cristianos, como iglesia. El saber, hermanos, que ante Dios nosotros somos seres humanos limitados que no sabemos más que algunas pequeñas cosas. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, habla acerca del Evangelio. Pablo describiendo el Evangelio en la sabiduría de Dios. Note lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, y eso Pablo no está diciendo, no es que no se debe bautizar, sino que me envió Cristo a predicar. Lo que Pablo está diciendo, mi misión que yo tengo, la misión que me encomendó el Señor, es que yo predique el Evangelio. Y no que predique un Evangelio con sabiduría de palabras, para que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. No con conocimiento humano, no con palabras humanas, sino la palabra de la cruz. Porque, hermanos, en sí, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, es algo sencillo, que todo el mundo puede saber, que todo el mundo puede entender. La palabra del Evangelio, cuando se predica el Evangelio, es que Cristo murió en la cruz por él, que pagó sus pecados por él, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. En ese sacrificio y en esa predicación, en ese Evangelio, en esa buena nueva, está basada la vida cristiana. Ahora, Pablo dice en el versículo 18, hablando de hermanos del Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, dice Pablo, para unos es locura. Mira quiénes son. Versículo 24. Más para versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero a los judíos ciertamente tropezadero, locura, y para los gentiles locura. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la palabra de la cruz es locura, es tropezadero. Es que el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios, el que fue crucificado, es locura para los judíos y para los gentiles que no creen, es porque en la sabiduría de ellos no cabe la idea, hermanos, que un Salvador o que un rey o que Dios mismo haya muerto en la cruz. No cabe en su mente. No es posible para ellos que si Cristo es el Hijo de Dios haya tenido que ser crucificado, haya tenido que ser muerto. ¿Por qué? ¿Tan loco, Pablo? ¿Cómo vas a creer que ese es el Salvador si murió en la cruz? Se esperaría, hermanos, que un Salvador viviera para siempre y que trajera grandes beneficios como ellos lo esperaban, materiales, pero en este caso no iba a traer beneficios materiales.
materiales, sino beneficios espirituales. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no quieren creer, a los que no quieren aceptar que el que murió en la cruz es Cristo, el Hijo de Dios, y en otras palabras en nuestro tiempo también, los que no quieren aceptar que el Evangelio, la predicación, el mensaje del Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es la única manera que el hombre puede ser salvo, están perdidos, se pierden, están en el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque las personas prefieren creer en sanidades, en milagros y en otras cosas, menos creer en el Evangelio. Y por eso la gente se pierde en el tiempo de Pablo por no aceptar el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, como la sabiduría de Dios. Pero a los que se salvan, versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Este pasaje, la segunda parte de 1 Corintios 18, con Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es, aquellos que aceptan que en la cruz Cristo murió, aquellos que creen de corazón, aquellos que, hermanos, obedecen, confían en que Cristo pagó en la cruz sus pecados y que murió por ellos, estos son los que se salvan. Esto es a nosotros el poder de Dios. Los que se salvan, los que aceptan el Evangelio, los que creen en el Evangelio, hermanos, estamos diciendo, lo que pasó en la cruz, el Evangelio que se está predicando, es el poder de Dios. Y no que el poder de Dios esté limitado al Evangelio, sino que ahí, en ese Evangelio, es donde Dios ha dispuesto su poder para salvar al hombre, a la humanidad. Pues está escrito, entonces, hermanos, la palabra de la cruz en el tiempo de Pablo, para judíos y para griegos, era un tropezadero. Era loco Pablo, ¿quién va a creer eso? ¿Quién va a creer que Cristo, que el Salvador, que el Hijo de Dios, haya muerto en la cruz? ¿Quién te va a creer ese mensaje? Que ese es el Salvador del mundo. Y hasta el día de hoy, para muchas personas, sigue siendo una locura. Y siguen tropezando. ¿Por qué, hermanos? Porque prefieren creer otra cosa a creer en el Evangelio sencillo, muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y vienen unas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios dejó la sabiduría del mundo y dejó a los escribas y dejó a los sabios y dejó al disputador de este siglo, hermanos, como un loco, con lo que Dios hizo, con lo que Dios hizo. Y ahí está la respuesta en el 21. Pues ya que, no sé cómo comienza el 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿De qué Pablo está hablando? Los sabios, los entendidos del tiempo de Pablo, del Señor Jesucristo, hermano, el sabio, el escriba, el disputador, Dios lo dejó como locos, porque en la mente de ellos, en la sabiduría de ellos, en el conocimiento que ellos tenían, aún los escribas que eran los que estudiaban la ley, no pudieron ver ni se imaginaron que Dios iba a salvar al mundo por medio de la muerte de Cristo. Pues ya que la sabiduría de Dios
El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. El mundo nunca se imaginó, las personas nunca se imaginaron, el mundo nunca pensó que Dios iba a traer la salvación del mundo por medio de la muerte de un hombre, en este caso Cristo, su Hijo. Nunca se imaginó. Por eso Pablo dice, ¿dónde están? Si eran tan sabios, si eran tan entendidos, ¿por qué no lo pudieron comprender? Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermanos, y Cristo muere, aún el diablo no sabía que en ese momento su reino estaba siendo quitado y que era la forma como Dios iba a salvar a la humanidad. Y luego dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie sabía, hermanos, hasta Hechos capítulo 2, aunque Jesucristo le había dicho a Pedro y a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio, nadie sabía qué era lo que se iba a predicar. Ellos no sabían lo que se iba a predicar. Era una locura para los judíos, la predicación de Pablo, era una locura para los judíos. Por eso ellos, hermanos, no creían y por eso estaban tropezando en la palabra de la cruz. Cuando se les predicaba el Cristo crucificado, cuando se les hablaba de que Cristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ellos no lo creían. Cuando se les predicaba acerca de la manera como ellos podían ser salvos, cómo podían ser perdonados a través del Evangelio, a través de obedecer el Evangelio, de creer en la muerte, en la sepultura y resurrección de Cristo, no lo aceptaban. Era una locura para ellos. Pero quiero detenerme ahí un poco. ¿Qué ser humano se imaginó, pensó en el plan que Dios tenía desde la eternidad? ¿Quién lo sabía? ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía que Dios tenía un plan en la eternidad? ¿Verdad que nadie lo sabía? Pero Dios ya lo sabía, hermano. Incluso Dios sabía que Cristo, su Hijo, iba a venir y que la gente lo iba a crucificar. Mire Hechos capítulo 2, Pedro habló algo de eso. Versículo 23. Y estamos hablando de esa omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo y que Dios sabe todo antes de que suceda, cuando suceda y aún cuando no ha sucedido. Versículo 23, Hechos 2:23. ¿Alguien que lo lea? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis con manos inicuos, crucificándole. A este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Él. ¿Sabía Dios que Cristo iba a ser crucificado antes de que Cristo viniera a esta tierra? Él ya lo sabía. Él ya sabía que eso iba a suceder. Él ya sabía que eso iba a pasar. Y eso no quiere decir que Dios escogió a esas personas y que Dios los tomó. Bueno, voy a hacer que ustedes lo crucifiquen. No. Lo que pasa es que Dios, en su omnisciencia, al saber todo, vamos a ir ahorita después al pasaje de Salmo 139. Él conoce lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón del hombre. Él lo sabe todo. Y Él sabía lo que había en la mente y en el corazón de estas personas que crucificaron a Jesús. Desde antes, Él ya lo sabía. Y Él sabía que lo iban a llevar a la cruz antes de que pasaran las cosas. Y eso se llama, es una de las características de Dios, que Dios sabe de antemano las cosas que van a suceder antes de que sucedan.
Dios sabía, él ya sabía que Cristo iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a ser entregado en manos de inicuos crucificados. Algo más que quiero que ustedes comprendan, que yo también tuve que comprender es, ¿ya sabe Dios que va a ser destruido este mundo? ¿Ya tiene la fecha Dios? Hermanos, nosotros vemos el mundo, nosotros vemos este mundo geográfico como algo como que fuera eterno. Y nosotros pensamos en una distancia de ir de aquí a Japón como algo largo, como algo casi imposible para nosotros, aunque hay mucho transporte aéreo. Pero para Dios eso no es imposible. Dios lo puede ver todo desde la eternidad sin ningún problema. Dios sabe lo que pasó ayer, Dios sabe lo que está pasando hoy, Dios sabe lo que va a pasar mañana. Él ya lo sabe. Una pregunta podría ser, hermanos, usted y yo tenemos un viaje para el fin de año. ¿Usted no cree que Dios ya sabe lo que va a pasar de aquí al fin de año? Usted y yo podemos hacer planes, grandes planes organizados, pero la última voluntad la tiene Dios, porque Él ya sabe lo que pasará el día de mañana. Yo quiero que comprendamos eso, que Dios ya lo sabe todo, Dios tiene conocimiento de todo. Dios ya había preparado, hermano, la locura de la predicación. De antemano Dios había preparado el mensaje del Evangelio para que la humanidad fuera salva. Entonces, comparándonos con Dios, estamos muy cortos, estamos muy limitados. No podemos enfrentarnos a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué hubiera pasado? A veces uno dice, ¿y qué hubiera pasado tal cosa si las cosas no hubieran sido como fueron? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, aún hermano, si hay cosas que hubieran pasado, Dios sabe lo que hubiera pasado. Recuerdo un pasaje de Mateo que dijo, si mencionó dos ciudades, se hubiera predicado, se hubieran arrepentido de Dios. Es que Dios sabe las cosas aún, aunque si hubieran pasado de otra manera, Él sabe lo que hubiera sucedido. Incluso, hermano, el mismo pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios, mire el conocimiento de Dios. En el versículo 19, un conocimiento antes de que sucedan las cosas. Déjenme ver si encuentro el pasaje que le digo de ese conocimiento que tiene Dios. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Alguien si lo tiene que lo lea. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuántos se dijeron esas palabras, Rubén? ¿Cuántos se dijeron? ¿Quién las dijo esas palabras? Cristo. Esas palabras se dijeron en Isaías capítulo 29, porque la palabra dice, pues está escrito. Eso está escrito en Isaías capítulo 29, versículo 14. ¿Hace cuántos siglos? Todavía Cristo no venía a la tierra. Fíjate, todavía Cristo no venía a la tierra. Y Dios ya sabía lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. El pasaje que me parece que me estaba formando esa que dice, ay de ti, Besaya, ay de ti, Corazín. Si en tu ciudad se hubieran hecho estas señales, se hubieran arrepentido, los moradores se hubieran arrepentido. Y está hablando acerca, hermanos, del pueblo de Israel, de Jerusalén. Y a Jerusalén se le hicieron, al pueblo de Israel
tuvieron muchas señales y a pesar de todas las señales ellos no se arrepentían. Entonces, hermano, Dios sabe la historia del pasado. Nosotros hasta el día de hoy seguimos creyendo en la existencia de Dios, hermano. Y también Abraham creyó en la existencia de Dios. ¿Pero tienes, hermano, el pasaje que dice? Sí, hermano. ¿Qué dice, hermano? Mateo 11:20. Ahí está Mateo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Primero habla de hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, ¿qué dice Dios? Si los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran arrepentido. Dice, no tenemos el conocimiento de Dios, que aunque no pasen las cosas, aunque la historia diga una cosa, dice Dios, si las cosas hubieran sido diferentes, esto hubiera pasado. Tanto es su conocimiento que aún de las cosas que no pasaron y que pudieron, para nosotros podríamos decir, si hubiera pasado, les dice, esto hubiera pasado. Aunque, hermanos, en Corazín, en este caso, en Tiro y en Sidón, no se hicieron milagros, dice el Señor. Pero si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro, en Betsaida y en Corazín, la gente se hubiera arrepentido, dice Dios. Eso quiere decir que Dios conoce que en esas ciudades hay corazones que están dispuestos a arrepentirse. Y luego le dice en el otro ejemplo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma, allá, aquella ciudad que fue destruida en el tiempo antiguo, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día. Y es que a Sodoma, Dios no le mandó advertencias ni aviso, simplemente llegó y destruyó. Y lo que Dios está diciendo, y lo que la Biblia nos está enseñando, es que aún, hermanos, aunque las cosas no sucedieron en Sodoma, pero si en Sodoma se hubieran hecho las señales que hizo el Señor Jesucristo, los grandes milagros que hizo el Señor Jesucristo, Sodoma se hubiera arrepentido, dice Dios. ¿Sí se da cuenta hasta dónde es el conocimiento profundo de Dios de la humanidad? Por eso cuando leemos primero a los Corintios, hermanos, nos damos cuenta que la sabiduría de Dios sobrepasa toda la sabiduría humana. A veces se puede pensar que las cosas van a suceder de una manera y Dios dice, no, van a suceder de otra manera. Nadie se imaginó que Dios iba a salvar a la humanidad y que Dios está salvando a la humanidad. Y la gente no quiere aceptar ahorita en la actualidad que la manera correcta, la forma que Dios ha dejado para que el ser humano sea salvo es por la predicación del Evangelio. Versículo 20. Primero, vamos a poner 1 Corintios capítulo 21, versículo 22. Vamos a terminar 25. Porque los judíos piden señales. O sea, queremos señales para creer. Y los griegos buscan sabiduría. Queremos un conocimiento más profundo
profundo, más adentro, queremos algo que realmente nos convenza. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente el tropezadero no cree en la cruz, y para los gentiles es locura. También para los gentiles es locura, no todos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros nos adueñamos del Evangelio, aceptamos el Evangelio, creemos en esa doctrina, para nosotros Dios es poderoso, porque nos puede perdonar, porque nos puede limpiar, porque nos puede purificar por la obediencia al Evangelio. Porque cuando obedecemos el Evangelio, sabemos que Dios nos está adoptando en su familia espiritual. Y también dice, no solo creemos que Dios es poderoso para limpiarnos, para purificarnos, para salvarnos y para ofrecernos la vida eterna y para quitar la vida vieja pecaminosa que teníamos, sino que también Dios es sabio, que Dios tiene un conocimiento profundo. Y Pablo le dice a la iglesia, Dios es omnisciente. Porque, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto es, aún la parte insensata de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Imagínate, hermano, aún la parte insensata de Dios, aún esa parte, si Dios tuviera una parte que no tiene mucho conocimiento, aún esa es más sabia que la sabiduría del mundo. Versículo 25 estamos. Y lo débil de Dios, aunque Dios pueda tener partes débiles, si fuera así, eso débil es más fuerte que los hombres. Imagínate, hasta lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, o convénzanse, le va a decir Pablo a la iglesia, pues vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne. Miren la aplicación, hermano. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Examínense, hermanos, deténganse, considérense y miren su vocación, que no son muy sabios ustedes según la carne. En otras palabras, podríamos decir, ustedes no son muy inteligentes. Ustedes no tienen mucho conocimiento, ni tampoco son muy poderosos, ni físicamente, ni económicamente, comparado con otros tal vez, ni tampoco son nobles. ¿Y qué hizo Dios? Dice Pablo, sino que los necios del mundo escogió Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, examínense, hermanos, quiénes eran ustedes y que Dios así los escogió. Eran personas, hermanos, la mayoría, no porque hay una ley, pero siempre las personas de bajos recursos, tanto económicos como académicos, como sociales, casi siempre son los que reciben y aceptan la palabra del Evangelio. Y Pablo le dice a la iglesia, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aunque ustedes eran sin conocimiento, sin sabiduría, Dios los escogió para avergonzar a los que dicen ser sabios, a los que dicen tener conocimiento, a los que van a la luna, a los que están, hermanos, estudiando el cuerpo humano y que quieren seguir estudiando. Dice, bueno, Dios los escogió, porque el cristiano, hermano, se da cuenta de que el único creador del cielo y de la tierra es Dios, y que no necesitamos ir a la luna para andar investigando. Creemos que Dios es el creador, y creemos que también Él es el creador del cuerpo humano. Y dice que Dios lo hizo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, ante el mundo tal vez usted y yo no teníamos gran amor, no teníamos grandes capacidades.
capacidades. No éramos reyes, no éramos gobernadores, no éramos gente que estábamos, hermanos, metidos en la NASA. Pero así nos escogió Dios y nos hizo más sabios que esas personas. ¿Con qué propósito? Versículo 28, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué pasa? Ahora sí, en un sentido general, ¿qué pasa en la iglesia en Corinto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y dice Pablo, para que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los hermanos en la iglesia en Corinto, ustedes son miembros de la familia de Dios porque Dios así lo ha determinado. No por sus capacidades, no por su sabiduría, no por su poder, no por su inteligencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia de que ha alcanzado la salvación por sus propios medios. Mas por él, versículo 30, lo que estoy diciendo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese. Gloria a Dios, hermano, en la iglesia. Porque usted y yo somos algo por Dios. Porque Él preparó un plan desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos escogió a pesar de ser limitados nosotros. A pesar de ser necios, a pesar de ser hermanos sin sabiduría, sin poder, sin fuerza. Dios nos escogió. A pesar de no tener un nivel académico alto, a pesar de no ser ricos, hermanos, materialmente según la carne, Dios nos escogió en Cristo Jesús. La iglesia en Corinto, los hermanos estaban teniendo problemas. Había falta de amor en la iglesia. Incluso en el capítulo 5 se estaban llevando al ocultado los unos a los otros. Hermano, el ser cristiano, el que Dios nos haya santificado, el que Dios nos haya justificado, el que Dios nos haya redimido, el que Dios nos haya perdonado, es para que le demos gloria y honra a Dios. No es para que entre hermanos, ¿quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más? Esa es la omnisciencia de Dios, hermano. Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y quiero que leamos, hermano, vamos a tener 5 minutos para que leamos el Salmo 139. Vamos a leer. En el Salmo 139 encontramos la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. 3 cosas. Pero vamos a ver nada más la omnisciencia. Alguien que lo lea, del versículo 1 al versículo 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tú me has examinado y tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Y con esas frases, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has escudriñado mi andar y mi reposo. Eso quiere decir, hermanos, que Dios conoce todas nuestras actividades, las 24 horas del día. Las 24 horas del día Dios sabe qué estamos haciendo. Dios sabe todo lo que hicimos el día de ayer. Dios sabe todo lo que hemos hecho el día de hoy. Es más, Dios sabe lo que
vamos a hacer más al rato. Y Dios sabe, hermano. También dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Aunque Dios esté en la eternidad, y que este es otro punto, hermanos, la omnipresencia de Dios. Dios conoce los pensamientos. Y no vamos a referirnos solamente a los pensamientos malos. No, Dios conoce en totalidad los pensamientos de todos. Buenos y malos. Y de todas las personas, de toda su creación. El salmista dice, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar. Esto es mi forma de vivir y mi reposo. Aun cuando duerme uno, Dios sabe lo que hay en la mente y en el corazón. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermano, este salmo es muy importante meditarlo, personalmente, como familia, como congregación, como iglesia, porque este salmo nos enseña que delante de Dios se tiene que quitar las máscaras, ¿sí me entienden? No hay manta, no hay sábana, no hay nada que lo encubra delante de Dios. Ni aún la noche, ni aunque llegue la noche, porque la luz, al final de cuentas, la luz está diseñada para nosotros, no para Dios, porque Él es luz. Entonces, hermanos, Dios conoce todo del ser humano. No solo conoce sus actividades, lo que se hace a diario, lo que se hace, hermanos, lo que se ha hecho en la vida, los pasos que hemos dado, sino también Él conoce lo que hay en la mente, Él conoce lo que hay en lo profundo del corazón. Aún, hermanos, hasta cosas que nosotros no las hemos dicho y ya Dios las sabe. En otras palabras, Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. ¿Para qué encubrirle algo a Dios? ¿Qué caso tiene? Me parece que el salmista está viéndose delante de Dios y está viendo el corazón delante de Dios y diciéndole, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, pensamientos buenos, Dios lo sabe. Intenciones buenas, Dios las sabe. Pensamientos malos, Dios lo sabe. Intenciones malas, Dios las sabe. Déjeme decir que las intenciones que usted y yo tengamos, Dios las sabe. Usted y yo las podemos esconder de los demás, pero delante de Dios es imposible. Los planes buenos que tengamos, Dios lo sabe. Muchas personas no lo pueden saber, o casi nadie lo puede saber. Puede ser un secreto suyo, pero con Dios no hay secreto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Y con lo que vamos a ver en primera de los Corintios. Lo hermoso de esto, hermano, de saber que Dios lo sabe todo, es que usted y yo, en vez de querer engañar a Dios, ¿sí me entienden? En vez de querer engañar a Dios, y en vez de querer engañar a la iglesia y a la familia de Dios, y a veces de querernos engañar a nosotros mismos, mejor nos asinceremos. Él lo sabe. Aún, hermano, aún, por lo que dice el Salmo, no vamos a llegar hasta ahí, pero aún, hermano, aún, aunque tengamos malos pensamientos, malos sentimientos, no lo hagamos un secreto con Dios, digámosle a Dios. Si nuestra vida está flaqueando, si estamos teniendo problemas para servir, si estamos perdiendo ese deseo de agradar a Dios, de adorar a Dios, digámosle a Dios, acabo de ya lo sabe.
Entonces, con Dios no tenemos que andar con apariencia. Él lo sabe todo. Él sabe los planes que tenemos. Aunque usted y yo no se los hayamos contado nada. Como iglesia, hermano, como iglesia, tenemos que ser sinceros con Dios. Él sabe si nosotros realmente queremos servirle, si nosotros queremos adorarle, si nosotros queremos cantarle, si nosotros queremos agradarle. Dios lo sabe, lo que hay en el profundo de nuestro corazón. Notemos lo que dice. Vamos a terminar con el último texto que dice de Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Nos vamos a brincar la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, que Dios puede estar en todas partes y que Dios tiene poder para hacer posible todas las cosas. Dice el 23 al 24, examina. ¿Cómo le está hablando David a Dios, hermanos? ¿Cómo le está hablando David a Dios? ¿Qué le está diciendo? Examíname. Hazme un examen. O sea, le está abriendo todo su corazón, ¿sí o no? Examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ves si hay en mi camino, ¿de qué? Perversidad. Miren cómo David habla de sinceramente, de honestamente a Dios. Examina mi corazón, examina mi vida, examina mi mente. Si hay perversidad en mi corazón, si hay maldad, examíname. Y dice, y guíame por el camino. Quiero cambiar, quiero ser otra persona, quiero ser diferente. Yo sé que tú lo sabes todo, yo sé que tú estás en todo lugar, yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo todo. Examina mi vida. Y si estoy caminando equivocado, guíame por el camino eterno. Qué bonito así, hermano. Poderle decir a Dios, examina. Si me estoy equivocando, yo sé que tú lo sabes todo. Guíame por el camino de ti. Guíame por el camino que me lleva a la eternidad. Esa es la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, hermano. Que Dios lo sabe todo. Amén. Quería compartir con esto, hermano. Nunca lo olviden, hermano. Nunca lo olviden. Sea bueno, sea malo. Nunca olvidemos que Dios lo sabe también. Y Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Dejemos que Dios entre a nuestra vida, que examine nuestro corazón, que lo pruebe, hermano. Y que si Dios encuentra algo perverso, algo malo, que Dios lo quite. Démosle lugar a Dios que Dios lo quite y que nos guíe por el camino correcto. Dios le bendiga, hermano.